Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase. Esta clase se llama Manejo de la energía en los organismos vivos. Esta es la clase de su semana 10. Esta semana solamente van a tener una clase, que es este video, y vamos a tener actividad el jueves, que en este caso la actividad va a ser de biomimética, que es una actividad súper entretenida que no la pudimos hacer porque creo que estaban en paro, pero ahora la vamos a realizar. Bueno, comencemos con el contenido de esta clase. Vamos a empezar repasando brevemente lo que son los sistemas de control. Los sistemas de control dijimos que podían ser de lazo abierto, en el cual había una entrada, una salida, y ese era el sistema que se controlaba. Ahora sí hay un sistema de monitoreo que devuelve la señal de la salida y la compara con el que habíamos fijado en la entrada. Ese es un sistema de lazo cerrado, en el cual puede ser un feedback de tipo positivo o negativo, y tiene que responder y adaptarse en algunos casos a perturbaciones que pueden venir desde afuera del sistema, o incluso podría ser una perturbación propia del sistema si es que el actuador se echa a perder, por ejemplo. Y eso es brevemente lo que vimos. Los sistemas de control tienen distintos componentes, como el controlador, el actuador, el proceso en sí, que es lo que se está controlando, y sensores. Eso es básicamente lo que vimos en la clase anterior. En esta clase vamos a hablar bastante sobre energía, y para eso vamos a partir definiendo qué es un sistema. Un sistema está compuesto por distintos elementos, que pueden ser objetos o entidades o materiales, y posee distintos límites. Nosotros podemos definir un sistema de acuerdo a los límites que pongamos en ese sistema. Entonces, si el sistema decimos que es un sistema abierto, como este que está acá abajo, hay intercambio tanto de energía como de materia con el entorno. Vamos a hablar de lo que es el sistema y de lo que es el entorno. Hay intercambio de estas dos entidades, de energía y de materia. En cambio, si hablamos de un sistema cerrado, solamente tenemos intercambio de energía, pero no materia. Entonces, ustedes pueden ir tratando de pensar cuáles podrían ser sistemas cerrados, cuáles podrían ser sistemas abiertos. Y otro caso es un sistema aislado, en el cual no hay ni traspaso ni de energía ni traspaso de materia hacia alrededor, hacia el entorno. Entonces, nosotros podemos definir lo que estamos estudiando de acuerdo a estos sistemas y elegir si vamos a considerar hasta qué punto del entorno vamos a considerar, y ahí evaluamos si es un sistema abierto o es un sistema cerrado. Acá tenemos algunos ejemplos. Podemos suponer que un termo que funciona perfecto es un sistema aislado, porque no hay intercambio de materia, o sea, si yo doy vuelta al termo, si lo muevo, no se sale lo que está dentro del termo, y tampoco hay intercambio de energía, no hay traspaso de energía en forma de calor, ¿cierto? El termo no pierde calor, supongamos eso, entonces no hay intercambio de energía tampoco. Un sistema cerrado podrían ser estas latas de bebida cuando están cerradas. Estas latas de bebida, si están cerradas, de nuevo, no pierden materia. No hay nada que escape de este sistema en forma de materia. La bebida no se arranca, pero si las metemos al refrigerador, las bebidas se enfrían. Entonces eso significa que hay intercambio de energía, ¿cierto? Energía en forma de calor en este caso. Y un sistema abierto podría ser como esta taza, en el cual hay tanto intercambio de energía, porque la taza va a ajustar su temperatura con respecto al medio ambiente, a lo que está alrededor. Entonces hay un traspaso de energía en forma de calor, y también hay un traspaso de materia porque parte del agüita del té se está evaporando y esa energía se va del sistema, ¿cierto? Se va hacia el entorno. Hay intercambio de materia también. Entonces esos son los tres tipos de sistema que tenemos por ahora. Y hay algunas leyes importantes que gobiernan este sistema, bueno, no solo estos sistemas, sino que nuestro universo, y son como la primera ley de la termodinámica, que en palabras simples decimos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por otro lado, tenemos la segunda ley de la termodinámica, que lo que quiere decir es que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo. Y también tenemos que considerar la ley de conservación de la energía,
que la energía total de un sistema aislado permanece constante. Y eso tiene mucha relación con la primera ley de la termodinámica, que es que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Entonces, podemos decir que la primera ley de la termodinámica habla sobre la conservación de energía en un proceso, mientras la segunda ley habla sobre la direccionalidad de los procesos. O sea, siempre vamos a pasar de un sistema de menor entropía a uno de mayor entropía, cuando estamos hablando del universo en general. Entonces, en términos un poco más simples, podemos decir que con la primera ley uno nunca gana, porque no puedes ganar energía, y con la segunda ley no puedes empatar, porque también la energía va a pasar siempre desde un lado de menor entropía a uno de mayor entropía. Pero bueno, entonces es importante considerar estas leyes en lo que vamos a seguir viendo en la clase. Entonces, los seres vivos cumplimos obviamente con estas leyes de la termodinámica. Para esto capturamos energía del sol, nos llega mucha energía del sol. Esa energía las plantas la pueden utilizar y pueden generar energía química, pueden crear moléculas como la glucosa, y esa molécula como la glucosa, que la sacamos de las plantas o de otros alimentos, nosotros la aprovechamos y la transformamos en energía mecánica y también en calor. Energía mecánica, energía química, tenemos distintas formas de transformar esta energía química que viene de moléculas como la glucosa para poder mantenernos vivos, siempre manteniendo las leyes o conservando las leyes de la termodinámica. Entonces, la energía se define como la capacidad de generar trabajo. La energía y el trabajo se miden en las mismas unidades. Por ejemplo, un animal, un caballo que se mueve y que está arando un terreno, hay una fuerza, ¿cierto? Una fuerza por una distancia y ese es el trabajo. Y ese trabajo es una forma de energía. Y es energía cinética porque hay un movimiento asociado, ¿cierto? Hay una velocidad. Si hablamos ahora a un nivel microscópico, la energía cinética la vemos en las partículas que vibran, ¿verdad? Las partículas de todos los elementos están vibrando dependiendo de la temperatura. Y a mayor temperatura vibran más y se mueven más, ¿verdad? También tenemos energía en forma de energía potencial, que es energía que no está haciendo trabajo, pero que tiene la capacidad de hacer trabajo. Por ejemplo, si sostengo, no sé, mi mouse o un lápiz a esta altura, no genera trabajo. Pero si lo suelto, la energía potencial que tenía almacenada se transforma en trabajo. Entonces, como esos videos que hay por ahí dando vueltas en internet, que es como que cae una pelota, esa pelota le pega un dominó, ese dominó le pega a todos los otros dominó, después al final sale un resorte y sale otra pelota. Entonces, esa energía potencial que se transformó en trabajo al momento que yo solté esa pelota e inició la cascada de movimientos. Entonces, ahí tenemos la energía potencial. Otra forma de energía potencial es la energía potencial elástica, como la de los resortes, que si lo tenemos así bien apretado, tenemos energía potencial contenida ahí. Y si lo suelto, ¡pum!, se libera esa energía. Eso también pasa en nuestros tendones, que tienen energía potencial elástica. Y también tenemos energía potencial química, como en esa pila que vemos acá, o en biología que utilizamos moléculas como el ATP. Los seres vivos no almacenamos la energía en baterías o en pilas, sino que la almacenamos en moléculas como el ATP. El ATP es el adenosintrifosfato, es energía química y esta molécula se mueve por todo el cuerpo, por todo nuestro organismo y puede realizar trabajo, puede entregar energía. Entonces, es importante que consideren también que la energía puede transformarse en trabajo y a partir del trabajo podemos generar energía también. El calor es la forma más simple de energía, o la forma más común, o digamos que es la menos sofisticada, porque al usar energía y al hacer trabajo siempre se pierde un poco de esta energía en forma de calor. La energía fluye siempre de mayores temperaturas a menores temperaturas. Algo caliente va a calentar algo que está más frío. Pero entonces, ¿qué pasa cuando queremos enfriar algo, cierto? Que es como contrario a lo que estamos diciendo. ¿Cómo lo hace el refri? ¿Qué pasa si metemos una bebida que está caliente en el refrigerador? Esa bebida se va a enfriar, ¿cierto? Pero eso tiene un costo de energía. El refrigerador no es un sistema aislado, sino que consume energía eléctrica que enfría un gas, que ese gas hace que se comprime, qué sé yo, y se enfría el refrigerador.
y así se mantiene helado adentro y se va a enfriar nuestra bebida. Pero si nosotros vemos, quizás la parte de atrás del refrigerador va a estar caliente. Eso es porque el refrigerador está usando energía eléctrica, para mantenerse frío dentro, pero de todas maneras pierde parte de esa energía como calor. Y si nosotros sumamos ese calor que perdió el refrigerador, la energía eléctrica que utilizó, la diferencia de temperatura de la lata, todo eso al final va a ser mayor energía que la que teníamos al principio. Por eso la energía no se crea no se crea ni se destruye, pero cierta parte se pierde como calor, ¿verdad? Entonces, el refrigerador le está entregando calor al universo que sacó de alguna parte, que era de la energía eléctrica, y esa es la segunda ley de la termodinámica. También tenemos motores que usan, digamos, este principio, que usan la transferencia de calor, en la cual una plaquita se calienta, con eso hay una parte móvil que se mueve y transfiere calor a esta otra plaquita que se va a enfriar. Entonces hay un circuito en que se calienta, se enfría y eso puede generar un trabajo mecánico. Entonces, claro, porque algo que se calienta sube, su molécula es, pensemos como, si ponemos como una tapa en un volcán, entonces la tapa se va a calentar esta parte, pero acá arriba se va a enfriar, ¿cierto? Siempre hay una parte que va a estar más fría, que es la que está en contacto con el ambiente. Entonces esa parte fría, después puede que enfríe más a la parte de abajo, se va a volver a calentar, se va a volver a enfriar y así constantemente. Y tenemos este motorcito que se llama motor de Stirling, si lo quieren estudiar con más profundidad. Y es una forma en la que al mover calor, al transferir calor, podemos generar energía también y hacer un trabajo mecánico. Entonces, el flujo de calor siempre va de algo que es de mayor temperatura a algo de menor temperatura y en ese proceso puede generar trabajo. Nos da energía que podemos utilizarla como un trabajo mecánico o cualquier tipo de trabajo, pero esa energía no es posible aprovecharla en un 100%. Entonces aquí es donde entramos con el concepto de eficiencia. Parte de la energía se va a perder como calor. No podemos utilizar toda esta diferencia de temperatura, todo este flujo de calor, digamos, de mayor temperatura a menor temperatura, para usarlo todo en hacer trabajo. Siempre se va a perder una parte en calor. Entonces nunca un proceso va a ser 100% eficiente. Por eso que la eficiencia tiene relación con la cantidad de trabajo que se hace real y con la cantidad de trabajo más el calor que se pierde. Y tengo entendido que los sistemas, cualquier sistema hecho por el hombre, la eficiencia no pasa de un 40%, o sea, es bastante baja, digamos. Y las mitocondrias, si calculamos la eficiencia de las mitocondrias, andan también por ahí por el 40%, entonces dentro de lo que hay son bastante eficientes. Entonces, siempre estamos perdiendo parte de la energía como calor. También cuando se nos cae el lápiz, hay un roce con el aire y eso genera calor. Entonces, siempre el trabajo va a estar asociado a una pérdida en forma de calor, lo que disminuye la eficiencia. Entonces, siempre podemos interconvertir el calor en trabajo. Y va a llegar un punto en que ya no va a haber una diferencia de temperatura y en ese punto ya no vamos a poder generar más trabajo porque no vamos a tener más calor que transformar. Entonces siempre necesitamos que haya un flujo de calor de una mayor temperatura a una de menor temperatura para que podamos generar trabajo. Hasta que llegamos a la temperatura mínima donde ya no existe más intercambio. Entonces, en los sistemas biológicos existen estas redes tróficas que pasa lo mismo, hay traspaso de energía. El sol entrega energía que es captada por las plantas y que con el CO2 de la atmósfera producen moléculas como la glucosa. Entonces después llega este animalito, un conejito, un herbívoro, el conejito se come la planta, después llega otro animal como un zorro que se come el conejito y en cada uno de estos procesos se va obteniendo energía. Pero gran parte de esa energía se pierde como calor, no se aprovecha toda, siempre se pierde un poco hacia el universo. Entonces,
Después también las fecas de estos animales y los mismos animales cuando mueren se descomponen y eso alimenta a las bacterias, a hongos, a microorganismos que viven en el suelo y volvemos al ciclo, a este ciclo trófico y hay una red en la cual todos se ven beneficiados energéticamente, digamos, desde los otros eslabones de este sistema. Sin embargo, este traspaso de energía no es muy eficiente. De toda la energía que tiene el Sol, solo aprovechamos un 2%. O sea, bueno, las plantas solamente aprovechan un 2% para producir energía química. Si lo vemos acá en escala logarítmica, ojo que esto está aquí en logaritmo, si decimos que la energía que obtenemos del Sol corresponde a un 10, la energía de la alfalfa es más o menos un 8 de la alfalfa que podemos producir, o sea, bajamos 2 órdenes de magnitud, pasamos de un 100% a un 2%. Entonces, solo un 2% es lo que las plantas pueden utilizar para producir energía química. Y después, si llega un herbívoro, solo puede aprovechar un 10% de esa energía que está contenida en las plantas. Y entonces, de nuevo, es un orden de magnitud menos. Y después llega un carnívoro que aprovecha incluso menos del 10% del herbívoro. Entonces, siempre quedémonos con la idea de que siempre se aprovecha un 10% de la cadena del eslabón anterior. Entonces, por eso, en una red trófica, no existe de que hay un animal que se coma a otro y que se coma a otro y que haya otro y otro y otro. Las cadenas tróficas no son tan largas porque la energía no alcanza. No hay suficiente energía para alimentar una cadena tan larga. Entonces, con suerte tenemos una planta que saca la energía del sol, tenemos un herbívoro, un carnívoro, quizás un segundo carnívoro, después tenemos un carroñero y hasta ahí podemos llegar. No nos alcanza más allá la energía. Y también existen otros animales que son mucho más grandes, como las vacas, por ejemplo, y estas vacas van directo a comerse la alfalfa, a comer las plantas, y obtienen bastante energía de ellas porque comen mucho, mucho. Entonces, así es como un organismo tan grande puede obtener la energía suficiente porque va, digamos, como a un eslabón primario y consume en mucho volumen y aprovecha la energía que está contenida en este caso. Y ahora recordemos que la entropía podemos decir que es el aumento del desorden y como vemos acá en estas fotos, esto suele pasar en nuestras piezas en que aumenta el desorden. ¿Y esto por qué pasa? Es porque hay solo una forma en que la pieza esté ordenada, pero hay muchas, muchas formas en que la pieza esté desordenada. Entonces hay muchas más probabilidades de que esté desordenado porque hay muchos más escenarios posibles. Entonces, ¿cuál es el flujo lógico acá? El flujo es que vayamos de izquierda a derecha, que vaya aumentando la entropía. Entonces, aumentamos la entropía, aumenta el desorden. Entonces, ¿qué pasa cuando ordenamos? ¿Es que estamos violando alguna ley de la termodinámica? No, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros tenemos que invertir energía para poder ordenar, ¿cierto? Entonces empezamos a ordenar, nos cansamos, nos da hambre, vamos a comer algo, convertimos glucosa en CO2 y con eso estamos aumentando el desorden total del universo. Y ahí compensamos de lo que nosotros gastamos energía para ordenar, pero en el universo completo estamos aumentando el desorden. Siempre se aumenta la entropía. Y entonces así no violamos ninguna ley de la termodinámica. Y si vemos a las células no son un sistema aislado, tienen su membrana, pero no están aisladas del líquido extracelular, del medio extracelular, sino que hay traspaso de energía y traspaso de materia en algunos casos, de forma selectiva, pero hay traspaso de materia. Y dentro de estos procesos, las células generan calor para poder mantener su organización. Y también necesitan un suministro constante de energía para poder mantenerse organizadas, mantener su forma y mantener sus funciones también. Porque si no, si no hubiese energía, si no hubiese energía adicional, las moléculas y las células se desorganizarían por el calor que existe, ¿cierto? Porque el calor lo que hace es que tiende a desorganizar las moléculas porque aumenta la energía cinética de las partículas. Entonces siempre necesitamos cierta energía para mantener las células en un estado ordenado.
Entonces, nosotros necesitamos energía para mantenernos vivos, necesitamos energía para mantener la homeostasis, necesitamos energía para mantener nuestros niveles de organización. ¿Y de dónde sacamos esa energía? Nosotros los seres vivos utilizamos el ATP, ATP o adenosintrifosfato, como vemos acá. El ATP tiene esta forma, tiene un azúcar, una base nitrogenada y tiene 3 fosfatos unidos. Estos enlaces son muy energéticos. Si nosotros hidrolizamos este enlace, vamos a obtener la energía equivalente a 7,3 kilocalorías por mol. Y eso es mucho para un enlace, créanme. Entonces, esta es la energía que el organismo utiliza para cubrir sus necesidades. El ATP es una forma de energía química y nos permite ordenar los sistemas cuando lo necesitemos. Nos permite mantener la organización. Entonces, el ATP se hidroliza y puede pasar a esta molécula de ADP, que de todas maneras le quedan enlaces por romper, pero estos enlaces son menos energéticos, producen menos kilocalorías por mol que el primer enlace. Entonces tenemos del ATP ADP, se libera un fosfato inorgánico, como el que vemos aquí, y también este ciclo puede ser reversible, pero para eso necesitamos invertir energía. No se libera energía, sino que se tiene que invertir para poder volver de ADP a ATP. Y entonces, digamos que los seres vivos tienen o utilizan dos tipos de reacciones en su metabolismo. Tienen reacciones que sintetizan cosas y reacciones que degradan cosas. En las reacciones de síntesis o anabolismo o reacciones anabólicas utilizamos moléculas simples y energía, como el ATP, para producir moléculas más complejas. Este proceso no es espontáneo. No se van a juntar al azar moléculas simples para producir una molécula compleja, porque se necesita energía. ¿Y cuáles son moléculas complejas? Siempre depende desde el punto de vista que lo estemos observando, pero en general podemos hablar que proteínas son moléculas complejas, el ADN es una molécula compleja, cuando hacemos reserva de glicógeno y son muchas moléculas de glucosa unidas, todas esas son moléculas complejas. Lo contrario es el catabolismo, que es una reacción de degradación, en el cual moléculas complejas se transforman en moléculas más simples y se libera energía en este caso. Y no solo que se libera energía como calor, que perdimos porque el proceso no es tan eficiente, sino que liberamos energía en forma de ATP. Y este ATP puede ser utilizado en otros procesos como los anabólicos para producir moléculas complejas. Ejemplo de esto es la respiración celular, en la que utilizamos glucosa, en este caso la glucosa es nuestra molécula compleja, y la convertimos en CO2 y agua y moléculas de ATP. Entonces también tenemos las plantas, que las plantas utilizan la energía del sol para producir azúcares. Palabras muy simples, la fotosíntesis tiene dos etapas. En la primera etapa se capta la energía del sol y se hace la fotólisis, en la cual se rompen las moléculas de agua, se produce oxígeno y quedan los protones por ahí dando vuelta. Y en la cadena de transportadora de electrones de la mitocondria se van a producir estas moléculas que vamos a llamar moléculas activadas o que son carrier de energías, como NADPH, NADH o FADH. Y estas moléculas son las que aportan energía para generar moléculas más complejas como los azúcares a partir de agua y CO2. Entonces podemos producir glucosa a partir de agua y CO2, ¿cierto? A través de este proceso en el cual se rompen las moléculas de agua debido a la energía del sol. Por otro lado, en las mitocondrias ocurre la respiración celular, en la cual dijimos que se degradan moléculas de azúcar. Tenemos acá moléculas de azúcar que en presencia de oxígeno, requiere oxígeno, se van a romper, se van a degradar o se van a metabolizar en CO2 y agua. Y además se va a producir también energía química que está almacenada en los enlaces del ATP. Entonces, la oxidación de la glucosa produce energía. Y es energía química porque lo que pasa es que la glucosa se va oxidando. Sus moléculas van cambiando, sus átomos van cambiando los estados de oxidación. Y ahí es donde en distintas reacciones vamos produciendo, en algunos casos, ATP. Entonces es importante recordar que la glucosa no se quema, sino que se oxida. Y en este proceso de respiración celular,
que la glicólisis en el ciclo de Krebs, podemos producir hasta 36 moléculas de ATP. Y como vemos acá, esto es un ciclo. Acá. Es un ciclo porque la fotosíntesis produce oxígeno y consume CO2, y nosotros en la respiración, o los organismos que tienen mitocondria, las plantas también tienen mitocondria, producen CO2, consumen oxígeno y producen agua, y el agua y el CO2, o sea, claro, el agua y el CO2 son necesarios en la fotosíntesis, y acá vemos que hay un ciclo. Entonces, es importante también que acá hay un ciclo biológico en el cual parte de la energía se vuelve a aprovechar, parte de las energías de estas moléculas. Y acá podemos ver que el agua y el CO2 están en un nivel energético menor que el de la glucosa y el oxígeno, ¿cierto? Aunque son los mismos átomos, son los mismos carbonos, oxígenos e hidrógeno, pero la configuración hace que estén en un nivel energético más bajo. Entonces nosotros la glucosa la podemos quemar mediante combustión. Podemos prenderle fuego a la glucosa, la encendemos, se quema, y necesitamos pasar este umbral grande de energía de activación, y eso lo hacemos con calor, prendiendo un fósforo, quemando literalmente, y obtenemos energía. Esa energía se va a disipar en este caso toda como calor, porque hubo una combustión, nada se almacena. En cambio, lo que se hace en la respiración celular, la glucosa va a llegar a los mismos CO2 y agua, pero va a ir en pequeños pasitos, y esos pasos pequeños son realizados por las enzimas, que las enzimas tienen pequeñas energías de activación para realizar una reacción química. Entonces van haciendo pequeñas energías de activación, van cambiando las moléculas de glucosa, glucosa 6-fosfato, a fructosa, fructosa 6-fosfato, etcétera, todo lo que pasa en la glicólisis. Y en algunos de esos procesos la energía se aprovecha y se guarda en estas moléculas energéticas como el ATP. Entonces nosotros no quemamos la glucosa, no somos el hombre antorcha, no hacemos combustión, sino que lo que nosotros hacemos es oxidar la glucosa. Y bueno, esto es lo mismo que hablábamos del ciclo de la energía de la naturaleza. Las plantas captan CO2 y agua y producen azúcares y oxígenos, que animales y las mismas plantas aprovechan este azúcar y el oxígeno para producir energía química que devuelve CO2 y agua, y tenemos el ciclo de energía en la naturaleza. Nada se crea, nada se destruye. Y esto es una pequeña introducción a lo que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar sobre transporte, que el transporte es el traspaso o la transferencia de una entidad física de un lugar a otro, el movimiento de algo. Si lo medimos en relación a la unidad de tiempo, puede ser un flujo a través de un área, ¿cierto? Y también la célula tiene transporte, ¿cierto? Lo que hace la célula es transportar o mover moléculas desde un lado de la membrana hacia otro lado de la membrana, porque los ambientes que hay dentro y fuera de la membrana, o dentro y fuera de la célula, son distintos. Hay distintas concentraciones de moléculas, entonces los gradientes son distintos, las proteínas que están hacia afuera de la membrana son distintas a las que están hacia adentro. Entonces hay diferencias de la composición de una célula adentro con respecto a lo que está afuera. Entonces a veces necesitamos mover moléculas desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Tenemos dos tipos de transporte en la célula. Principalmente hablamos de transporte activo, porque requiere el uso de ATP, requiere energía porque digamos que va en contra de la corriente. Y el transporte pasivo no requiere energía porque se mueve a favor de la corriente, y ocurre porque hay una diferencia de concentración, hay un gradiente. Entonces en las células siempre hay gradientes de concentración cuando lo comparamos con el líquido extracelular, por ejemplo. Entonces hay lugares de la célula en que una molécula está más concentrada que en el otro lugar. Entonces si, por ejemplo, el sodio está más concentrado adentro de la célula que afuera, es transporte pasivo si el sodio sale, porque no necesitamos, o sea, porque se mueve a favor del gradiente. Siempre vamos a pasar de un lugar donde algo está más concentrado a menor concentración hasta que se igualen las concentraciones. Eso es a favor del gradiente. Y ahora, si hablamos de transporte de calor,
El transporte de calor o la transferencia de calor depende del volumen de lo que estemos, de la, de la cosa, de la figura, de lo que estemos mirando, depende del volumen y depende del área, de la superficie que está expuesta. Y el calor se puede transferir mediante tres mecanismos. Por conducción, en el que requiere que los cuerpos estén en contacto. Y el calor siempre se conduce desde el objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. Y al final, si esperamos tiempo suficiente, ambos cuerpos van a quedar con la misma temperatura. En este caso el perrito, si en el verano que hace mucho calor, el perrito va a ir a buscar las baldosas porque están más frías. Entonces se va a echar encima, probablemente se va a estirar para tener más superficie de contacto y va a transferir su calor corporal al piso hasta que ya se igualen las temperaturas y ya no resulte que el piso lo esté enfriando el perrito, ¿cierto? Entonces se transfiere el calor desde el perrito al suelo porque hay un contacto. Después tenemos el otro proceso de convección, el que ocurre porque hay un fluido, que puede ser un líquido o un gas. Siempre tiene que haber un fluido para que haya convección. Entonces, ese líquido o gas se puede mover. Y entonces, por ejemplo, si hay un ventilador cerca del perrito, el ventilador lo que hace es que empuja el gas, el aire que está alrededor del perrito, ese eh, ese flujo de aire va a remover el aire caliente que está cerca del perro porque el aire que está en contacto con el perro va a estar más caliente, ¿cierto? Entonces por convección vamos a sacar ese aire caliente, se va a volver a calentar el aire, de nuevo va a llegar aire frío y así. Entonces hay una convección del aire que está alrededor del perrito y con eso ocurre un cambio de temperatura, se transfiere calor. Y el otro proceso por el cual podemos transportar calor es la radiación. La radiación puede ocurrir en el vacío, no necesita un medio para transferirse, no necesita ni contacto ni que haya un fluido. Es debido porque la radiación es electromagnética por la luz y esa energía electromagnética transporta calor. Entonces, todos los cuerpos que tengan temperatura mayor al cero absoluto, o sea que todos, porque creo que es la tercera ley de la termodinámica, es que podemos decir que nunca vamos a alcanzar el cero absoluto, no se puede alcanzar el cero absoluto. Entonces todos los cuerpos que tienen temperatura mayor al cero absoluto van a producir calor en forma de radiación, aunque sea mínima. Eso pasa también en las estufas. Entonces parte de la estufa, de la energía calórica que produce la estufa, puede ser por conducción, si la tocamos nos quemamos, puede ser por convección, que el aire que está cerca de la estufa se calienta y si se mueve, si tiene un ventilador en la estufa, va a ser convección, y parte también de ese calor se transfiere por radiación. Bueno, esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Y otra cosa importante con respecto a la transferencia de calor es el sudor. El sudor nos sirve para regular nuestra temperatura porque cuando sudamos se producen gotitas en la superficie del cuerpo. Estas gotitas, las que están como en la superficie, las moléculas que están en la superficie de la gotita, se van a evaporar. Y para evaporarse, para cambiar de estado, de líquido a gas, necesitan energía. ¿Y de dónde sacan la energía? De las moléculas que están más abajo. ¿Y cómo? A través del calor. Entonces las moléculas que están más abajo les entregan energía en forma de calor para que las de arriba se evaporen y esas de abajo se enfriaron. Y así hace que nuestro cuerpo se enfríe. Y así podemos controlar la temperatura. Este proceso es muy eficiente porque el agua tiene un alto calor específico, como dice acá. Y al revés, en la fiebre, cuando sube la temperatura, se disminuye la sudoración y aumenta la temperatura del cuerpo. ¿Y por qué es buena la fiebre hasta cierto punto? ¿O por qué pasa? ¿Por qué nuestro organismo hace esto? Y es en parte porque al subir la temperatura, las reacciones metabólicas de los glóbulos blancos son más eficientes. En general, a mayor temperatura una reacción química es más veloz, ocurre con mayor velocidad. Entonces las reacciones químicas y metabólicas de los glóbulos blancos, que son nuestras células de defensa, funcionan un poco mejor a mayor temperatura, hasta cierto punto en que ya, no sé, sobre 40 grados ya es demasiado y ahí entramos en otros sistemas de control y en otros problemas.
pero inicialmente por eso existe la fiebre. La fiebre es un mecanismo que nos ayuda a protegernos, frente a infecciones de ciertos microorganismos. Y bueno, eso es lo de esta clase. Recuerden que esta semana es solo esta clase. Nos vemos el lunes a la 1:30 para revisar las dudas que puedan tener y el jueves para realizar la actividad de biomimética. Que tengan súper buena semana y que estén muy bien. Adiós.